Elizabeth Morgan cerró la puerta de la oficina antes de esperar el ascensor. 5 horas al teléfono con clientes, 3 presentaciones seguidas y ni una sola pausa para comer. A sus 45 años, seguía trabajando con la energía de una treintañera, pero hoy estaba especialmente cansada. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles de Boston en una neblina gris. Elizabeth se subió la capucha del chubasquero y suspiró. Tendría que volver a pelearse por un taxi, pero hoy tuvo una suerte inesperada. Un coche amarillo apareció casi al instante. West Newton, 23 Highland Street, dictó la dirección, sentándose cómodamente en el asiento trasero. Normalmente estaría en el trabajo a esa hora, pero hoy había terminado milagrosamente un proyecto importante 3 horas antes. El informe financiero que sus jefes no esperaban hasta la semana siguiente estaba listo. Elizabeth se permitió el raro lujo de volver a casa de madrugada. El taxi avanzaba lentamente entre el tráfico, limpiando los cristales empañados. Elizabeth miró sin pensar las gotas que caían sobre el cristal, pensando en Richard. En los últimos meses, su matrimonio se había convertido en una extraña rutina. Un beso de despedida por la mañana, conversaciones cansadas durante la cena, fines de semana silenciosos en los que cada uno se dedicaba a sus asuntos. ¿No son 15 años de matrimonio mucho tiempo para olvidar cómo ser felices juntos? Quizás esta noche cambie algo. Cocinaré algo especial, abriré un poco de vino. Tenemos que empezar a reconstruir nuestra relación en algún momento. La casa la recibió con un silencio inusual. Normalmente, incluso cuando Richard estaba trabajando en su despacho, se oía música apagada o la televisión. Elizabeth se quitó el abrigo mojado, lo colgó en el perchero del vestíbulo y se descalzó. Le zumbaban los pies después de todo el día en tacones. Se acercó a la mesa del pasillo y, automáticamente, echó un vistazo al correo que se había acumulado durante el día. Facturas, anuncios, una carta de la compañía de seguros y un sobre con el logotipo de Pacific Credit, un banco con el que nunca habían hecho negocios. ¡Qué extraño! Elizabeth lo dejó a un lado para Richard. ¿Richard? Llamó mientras subía las escaleras hacia el segundo piso. Solo le llamaron la atención los leves ruidos del piso de arriba. ¿La televisión? No, parecían voces. Quizá Richard estaba hablando con alguien por teléfono. Elizabeth subió las escaleras, sin hacer ruido para no molestar a su marido si estaba manteniendo una conversación importante. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Elizabeth se quedó helada cuando oyó reír a una mujer. El corazón le dio un vuelco. Sería la madre de Richard o su hermana Bárbara, pero la risa no pertenecía a ninguna de las dos. Era demasiado joven, demasiado fuerte, con un toque de desafío. Elizabeth caminó despacio hacia la puerta, sintiendo que el suelo se escurría bajo sus pies. Entonces empujó ligeramente la puerta y el mundo a su alrededor se congeló. En su cama, la misma cama que Richard y ella habían elegido juntos 5 años atrás, había una joven medio dormida, una esbelta mujer rubia de unos 30 años, vestida solo con una camisa de hombre, la de Richard, con el pelo perfectamente liso cayendo en una cascada dorada sobre sus hombros. Sus manos, bien cuidadas y con la manicura roja, jugueteaban despreocupadamente con el mando a distancia del televisor. A su lado, Richard, su marido, cuyo padre había dicho una vez a Elizabeth: «Los Morgan nunca engañan a sus esposas». El tiempo parecía ralentizarse. Elizabeth sintió pasar ante sus ojos los 5, 10, 15 años de su vida. El primer encuentro con Richard en la biblioteca de la universidad, su incómoda proposición de matrimonio, su boda, sus viajes juntos, sus planes para el futuro. Todo aquello se estaba convirtiendo en una cortina de humo y mentiras. La mujer fue la primera en darse cuenta. Sin mostrar la menor vergüenza, desvió lentamente la mirada del televisor hacia Elizabeth. Sus ojos azules eran fríos y arrogantes, como los de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. «Oh»,
dijo con un ligero acento. Creo que tenemos compañía. Richard se giró como si lo hubieran golpeado y se quedó inmóvil con la camisa en la mano. —¿Liz? —resolló. ¿Qué estás? Se suponía que tenías que estar en el trabajo a las 8. Elizabeth sintió que algo se rompía en su interior. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo sorpresa por haber vuelto a destiempo. —¿Quién es? —preguntó mirando directamente a la desconocida, con la voz temblorosa a traición. La rubia se alisó el pelo con un gesto descuidado y sonrió, no a Elizabeth, sino a Richard, como si compartiera con él alguna broma secreta. —Victoria —respondió finalmente Richard, tirándose de la camisa—, nosotros trabajamos juntos. —¿Trabajamos? —volvió a preguntar Elizabeth, sintiendo crecer en su pecho un dolor que más tarde se convertiría en rabia. Victoria rió suavemente mientras se levantaba y se agachaba para recoger su ropa, que yacía en un ordenado montón junto a la cama. Sus movimientos eran gráciles, medidos, como un anuncio de lencería cara. —Richard, ¿de verdad? —le preguntó, ignorando por completo la presencia de Elizabeth. Creía que habíamos acordado cierta intimidad. Elizabeth dio un paso adelante, apretando los puños. —Estás en mi casa —dijo—, en mi cama. ¿Y hablas de intimidad? Victoria se puso lentamente el vestido, un vestido de seda color esmeralda que parecía costar más que el sueldo mensual de Elizabeth. Luego se levantó y miró directamente a los ojos de Elizabeth. —Lo siento, cariño, pero nunca le has satisfecho —dijo en voz baja, pero lo bastante alta para que Richard la oyera—. Ni en la cama, ni en cuestiones económicas. —Fuera de mi casa —siseó ella. —Liz, cálmate. Se acercó por fin Richard a ella, intentando cogerla de la mano. —No es lo que crees. Elizabeth le apartó la mano. —¿Qué es lo que creo, Richard? ¿Que te has estado acostando con otra mujer en nuestra cama? ¿Que me has estado mintiendo? ¿Que tú y esta, señaló a Victoria con la cabeza, estáis planeando algo a mis espaldas? Victoria recogió sus cosas con calma, sacó el bolso y el espejo, se maquilló como si estuviera sola en la habitación. —Respira hondo, cariño —dijo sin levantar la vista del espejo—. Y tú, Richard —lo miró por fin—, llámame cuando hayas resuelto esta situación. Y se dirigió hacia la puerta, pasando junto a Elizabeth como si fuera invisible. Su perfume, caro, exótico, llenó el espacio por un momento. Pero antes de que pudiera marcharse, Elizabeth la agarró del brazo. —¿Qué querías decir con asuntos financieros? —preguntó. Victoria sonrió, pero esta vez la sonrisa no le llegó a los ojos. —Querida —dijo casi con lástima—, pregúntale a tu marido. Y escucha atentamente su respuesta. Elizabeth le soltó la mano sintiendo escalofríos que le recorrían la espalda. Victoria bajó las escaleras con elegancia, haciendo sonar sus tacones sobre el parqué. Un momento después, oyó el ruido de la puerta principal y luego el silencio. Elizabeth se volvió hacia Richard, su marido, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía confuso, pero no arrepentido. —No creía que fueras a volver tan pronto —dijo por fin. —Ah, entonces, ¿el problema es que vuelva? Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Por Dios, Richard, ¿cuánto tiempo llevaba así? —Unos meses. —¿Meses? —repitió Elizabeth. —¿Y tienes el descaro de traerla a nuestra casa, a nuestra cama? —Mira, Liz, sé que tiene mala pinta —empezó Richard, dando un paso hacia ella—, pero los dos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Tú siempre estás trabajando, yo siempre engañándome —lo interrumpió Elizabeth. —¿Que trabajo demasiado? Richard levantó las manos. Llevamos varios años viviendo como compañeros de piso. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor? ¿Cuándo me preguntaste cómo estaba y no solo qué iba a cenar?
Elizabeth sintió que la rabia se mezclaba con el dolor. Sí, su matrimonio no había sido perfecto últimamente, pero poner los cuernos era una elección. De acuerdo, dijo tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cuáles son esos problemas económicos de los que hablaba tu colega? Richard se dio la vuelta y miró por la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal, creando un telón de fondo surrealista para su conversación. Es difícil de explicar, dijo, sin mirarla. Inténtalo, insistió Elizabeth, sintiendo que la ansiedad le subía al pecho. Tenemos problemas de dinero, has perdido algo, se lo has prestado a alguien. Siempre crees que todo se puede explicar en términos sencillos, ¿verdad? Dijo él con amargura, blanco y negro, bien y mal. La vida es más complicada que eso, Liz. A veces hay que hacer concesiones. ¿Qué concesiones?, insistió Elizabeth. De repente, un mensaje de texto salió del bolsillo de Richard. Automáticamente echó mano a su teléfono, pero Elizabeth fue más rápida. Le arrebató el aparato y retrocedió unos pasos. «Devuélveselo», dijo Richard bruscamente, pisándola. Pero Elizabeth ya había desbloqueado la pantalla. Richard nunca había puesto una contraseña. Lo consideraba un signo de desconfianza. O simplemente se había olvidado de cambiarla cuando empezó su aventura. El mensaje era de Victoria. «Tengo una cita. Mañana a las 14 o'clock. No llegues tarde». «¿Qué papeles?», preguntó Elizabeth mirando a su marido. Richard le arrebató el teléfono de las manos con tanta fuerza que Elizabeth casi se cae. «No es asunto tuyo», dijo, guardándoselo de nuevo en el bolsillo. «Explícamelo». Su voz se mezcló con la ira. «¿Qué está pasando, Richard? ¿Por qué ha dicho esa mujer que no te satisfago económicamente? Juntos ganamos más de lo que necesitamos para vivir cómodamente». Richard se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba bajo presión. «Mira, no quería que te enteraras de esta manera», dijo finalmente. «Pero quizás sea lo mejor. Estoy saliendo con Victoria. Y sí, ella me está ayudando con algunos asuntos financieros. Eso es todo lo que necesitas saber». Elizabeth sintió que su mundo se derrumbaba. No solo por la traición, sino por algo más, algo que aún desconocía, pero que intuía que lo cambiaría todo. «¿Quieres el divorcio?», preguntó, luchando por pronunciar las palabras. Richard no respondió. «Tengo que salir», dijo abotonándose la camisa a tomar el aire. «Hablaremos más tarde, cuando los dos estemos más tranquilos». Elizabeth se quedó quieta, viéndole recoger sus cosas: cartera, llaves, reloj. «No has respondido a mi pregunta», dijo en voz baja. «¿Quieres divorciarte?». Richard se detuvo en la puerta y la miró. Por primera vez en la conversación, la miró de verdad. No había amor en sus ojos, solo frío cálculo. «No sé lo que quiero», dijo por fin, «pero esto no puede seguir así. Los dos lo sabemos». Y se marchó, dejando a Elizabeth sola en el dormitorio, que aún olía al perfume de la otra mujer. Elizabeth se acercó lentamente a la cama y se sentó en el borde. Su cama nupcial, donde una vez habían sido felices. Enderezó mecánicamente la ropa de cama arrugada, intentando poner al menos algo de orden en su mundo repentinamente destrozado. En el piso de abajo, Richard se marchó dando un portazo. Elizabeth miró la mesilla donde estaba la fotografía de su boda, rostros jóvenes y felices. Una mentira. Era todo mentira. O se había convertido en una mentira con el tiempo. Cogió la foto y pasó los dedos por la superficie de cristal. Luego, con decisión, la puso boca abajo, y solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron sin parar, como la lluvia al otro lado de la ventana. Elizabeth se abrazó a sí misma, tratando de controlar sus temblores. El dolor era casi físico, como si alguien le hubiera arrancado una parte de su ser. Pero junto con el dolor llegó un sentimiento que no esperaba: rabia. Una rabia fría y clara que hizo que su cerebro trabajara más.
¿Qué significaban las palabras de aquella mujer sobre asuntos financieros? ¿Por qué Richard había reaccionado tan bruscamente a sus intentos de averiguarlo? Y lo más importante, ¿qué clase de día estaban preparando? Elizabeth se enjugó las lágrimas y se puso en pie. Puede que su vida se estuviera desmoronando ante sus ojos, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Algo le decía que la traición de Richard era solo la punta del iceberg. Bajó lentamente las escaleras hasta el primer piso y se detuvo ante el televisor del salón. Lo encendió y sintonizó el canal de noticias, solo para oír voces humanas, para no quedarse en el completo silencio que ahora le parecía insoportable. En la pantalla, el locutor hablaba de otro escándalo financiero, algún fondo de inversión, sospechoso de blanqueo de dinero, una historia banal para su época. Elizabeth ni siquiera escuchó los detalles. Se sentó a la mesa de la cocina y cogió el sobre que había visto antes, de Pacific Credit. Al abrirlo, sacó una carta. Estimado señor Morgan, le informamos de que el pago de su préstamo lleva 30 días de retraso. Si no recibe el pago en los próximos 10 días, nos veremos obligados a aplicar penalizaciones y renegociar las condiciones de su préstamo. Elizabeth leyó la carta 3 veces, intentando comprender. ¿Qué préstamo? Ella y Richard no habían pedido ningún préstamo a ese banco. Su casa estaba casi pagada a través de una hipoteca con First National, y siempre habían comprado los coches al contado. Me vinieron a la mente las palabras de Victoria. Nunca le satisfacías en cuestiones financieras. Elizabeth dejó la carta y se dirigió al despacho de Richard. Nunca se había inmiscuido en sus asuntos, lo consideraba una violación del espacio personal, pero ahora se habían roto todas las reglas. El despacho estaba tan ordenado como siempre. A Richard le encantaba el orden. Todos los papeles bien doblados, el ordenador apagado, los lápices bien colocados sobre el atril. Elizabeth se acercó al armario donde guardaba los documentos importantes. Su mano se detuvo un instante antes de abrir la puerta. Aquel era el punto de no retorno, pero algo en su interior le decía que tenía que saber la verdad, por terrible que fuera. Abriendo el armario, Elizabeth empezó a mirar metódicamente las carpetas. Seguros, impuestos, facturas de servicios, todo parecía normal. Pero entonces encontró una carpeta etiquetada simplemente como inversiones. Contenía documentos sobre un préstamo de Pacific Credit de $150,000 contraído hacía 3 meses. El préstamo estaba garantizado por su casa, la misma casa que habían elegido juntos, amueblada juntos, donde planeaban pasar su vejez. Y la firma de Elizabeth en los documentos. Pero ella nunca había firmado esos documentos, jamás. Elizabeth se sentó en la silla de su marido, sintiendo que la habitación giraba a su alrededor. Una falsificación. Richard había falsificado su firma. Había pedido un préstamo sobre la casa que compartían. Y, al parecer, no lo había pagado, a juzgar por la carta de demora. Miró la pantalla de la televisión, que seguía encendida en el salón. El presentador de las noticias estaba terminando un reportaje sobre fraudes financieros. Entonces la imagen cambió a la previsión meteorológica. Una sonriente meteoróloga apareció en la pantalla, señalando un mapa con nubes de lluvia sobre Boston. La tormenta continuará hasta mañana por la mañana, dijo, pero entonces aparecerá por fin el sol. Aguantad, amigos, todas las tormentas pasan. Elizabeth se quedó mirando la pantalla, sin ver, sintiendo que su determinación crecía en su interior. Sí, todas las tormentas pasan, pero a veces no deja nada intacto. Recogió los documentos y los volvió a guardar en la carpeta. Luego sacó el teléfono y marcó el número de su mejor amiga. Hola, Patricia, soy Elizabeth. Perdona que te llame tan tarde, pero ¿conoces algún buen abogado de familia? El gran reloj de pared del salón marcaba las 9 de la noche. La tormenta fuera de la ventana empeoraba, pero la tormenta en el corazón de Elizabeth Morgan se estaba convirtiendo en fría determinación.
Empezó a reunir pruebas metódicamente, haciendo fotos de documentos y tomando notas. Si Richard pensaba que podía arruinarle la vida impunemente, estaba muy equivocado. El televisor seguía parpadeando en silencio en un rincón de la habitación, como si fuera testigo del inicio de su guerra por la justicia. Capítulo 2. Grietas en una vida perfecta. Elizabeth se despertó con dolor de cabeza y la garganta seca. Se quedó dormida en la silla del despacho de Richard, rodeada de documentos que examinó hasta altas horas de la noche. A lo largo de la noche, sus sueños fueron fragmentados con pesadillas que daban paso a perturbadoras imágenes del pasado. El rostro de Victoria aparecía una y otra vez, con su voz resonando en su mente. «Nunca le has satisfecho». Elizabeth se frotó las sienes, tratando de ordenar sus pensamientos. Afuera amanecía despejado. Tal como había prometido el meteorólogo, la tormenta había pasado, dejando tras de sí cielos despejados y calles mojadas. El sol primaveral ya se alzaba sobre el horizonte, inundando de luz la oficina. El mundo seguía existiendo como si nada hubiera pasado, como si su vida no se hubiera hecho añicos ayer. Richard no volvió a casa. Su teléfono estaba apagado. Elizabeth intentó llamarlo varias veces, pero solo escuchó el contestador. Una parte de ella se sintió aliviada. No estaba preparada para otra conversación, pero otra parte de ella temía lo que él pudiera hacer ahora. Tal vez él y Victoria ya habían puesto en marcha algún plan que ella desconocía. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Su jardín, otro lugar donde una vez había soñado pasar la vejez con su marido, parecía especialmente verde después de la lluvia. Miró las flores que ella misma había plantado la primavera pasada y de pronto sonrió con amargura. ¿Cuánto tiempo había pasado intentando crear el hogar perfecto para ambos? ¿Y con qué fin? Sus amargos pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta. Elizabeth se sobresaltó. No esperaba visitas. Por un momento sintió miedo. Quizá era Victoria, que venía a continuar la conversación de ayer, o había vuelto Richard con alguien para anunciar oficialmente sus nuevos planes. Elizabeth se alisó rápidamente el pelo, intentando parecer al menos un poco decente, y fue a abrir la puerta. Patricia Gardner, su mejor amiga desde la universidad, estaba en el umbral. Era una mujer bajita, de pelo castaño y amables ojos verdes. Llevaba bolsas de Edelweiss, la mejor panadería del barrio. «Pensé que necesitarías desayunar», dijo Patricia mirándola de arriba abajo. «Y por tu aspecto, no solo desayunar». Elizabeth dio un paso atrás, dejando entrar a su amiga. No estaba llorando. No, sus lágrimas se habían secado ayer. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Yo no sé por dónde empezar». Patricia entró en la cocina con confianza, como había hecho cientos de veces antes. Puso las bolsas sobre la mesa y sacó pasteles, croissants y café en vasos de papel, aún caliente. «Empieza por el café», dijo, tendiéndole una taza a Elizabeth. «Luego desayunaremos. Y solo entonces me dirás por qué de repente necesitas un abogado de familia». Elizabeth cogió el café y le dio un sorbo. El café con leche estaba perfectamente hecho, como a ella le gustaba. Patricia siempre recordaba detalles como ese. «Richard me engaña», dijo Elizabeth sin rodeos, sin preámbulos. «Ayer lo pillé con otra mujer, en nuestra cama». Patricia se quedó paralizada con el croissant en la mano. Los ojos se le abrieron de golpe. «¿Qué? ¿Richard? No puede ser». Elizabeth sonrió amargamente. «Oh, créeme, puede ser. Y hay más. Pidió un préstamo sobre nuestra casa. Falsificó mi firma en los documentos. Y al parecer no va a pagarlo». Patricia se hunde lentamente en una silla, con el croissant a medio comer en la mano. «No sé qué decir. Esto es terrible». Elizabeth sintió que recuperaba la determinación. «Prometiste encontrarme un buen abogado», se recordó a sí misma.
Necesito saber qué puedo esperar en caso de divorcio y cómo protegerme de sus experimentos financieros. Patricia asintió mientras sacaba su teléfono. Martin Weber, el mejor abogado de divorcios de Boston, ayudó a mi hermana cuando su marido intentó ocultar bienes. Le llamaré ahora mismo. Salió de la cocina para hablar en privado, dejando a Elizabeth sola con sus pensamientos y el desayuno que ni siquiera podía tocar. Elizabeth miró por la ventana. El día prometía ser soleado. Su vecina, la señora Thompson, estaba sacando la basura, sonriendo al sol de la mañana. Los perros ladraban en algún lugar cercano. La vida seguía, a pesar de que la suya se había derrumbado como un castillo de naipes. Patricia regresó unos minutos después, asintiendo con satisfacción. Hoy a las 2. Martín nos estará esperando en su despacho. Le dije que era urgente. Gracias, dijo apretando la mano de Patricia. No sé qué habría hecho sin ti. Lo que siempre haces, respondió Patricia con una sonrisa. Eres fuerte, Liz. Eres más fuerte de lo que crees. Ahora cuéntamelo todo desde el principio, y no te dejes ningún detalle. Elizabeth respiró hondo y empezó a contar su historia. Lo de ayer, la traición de Richard, la rubia arrogante, los documentos que había encontrado. Patricia escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando fruncía el ceño o movía la cabeza. ¿Y este préstamo, estás segura de que es falso?, preguntó cuando Elizabeth hubo terminado. ¿Quizá firmaste los documentos sin leerlos? Ya sabes que a Richard le gusta hacer las cosas por su cuenta. Elizabeth negó con la cabeza. No, nunca firmaría algo así sin entenderlo, y desde luego me acordaría de un préstamo de $150,000. Patricia se quedó pensativa, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Estás segura de que fue Richard quien pidió el préstamo? ¿Podría haber sido fraudulento por parte de extraños? Estoy bastante segura de que fue él, respondió. ¿Y esta mujer? Victoria. Ella lo sabe. Quizá incluso le esté ayudando. Bien, se enderezó Patricia, como hacía siempre que estaba a punto de actuar. Entonces, tenemos que reunir todas las pruebas para Martín. Fotos de documentos, cartas del banco, extractos de cuentas. ¿Richard viaja por negocios? Elizabeth asintió. Sí, últimamente bastante. Dice que tiene que ver con un nuevo proyecto para su empresa. O un nuevo amante, murmuró Patricia. Lo siento, no pretendía... No pasa nada, interrumpió Elizabeth. Se quedaron en silencio un momento. Elizabeth se sintió de pronto muy cansada, como si el peso de los acontecimientos de ayer la hubiera golpeado por fin de lleno. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «lo peor no es la traición. Lo peor es sentir que toda mi vida ha sido una mentira. 15 años. ¿Había algo de verdad?». Patricia se inclinó hacia ella y le cogió la mano. «No lo hagas, Liz. No dejes que se lleve también tus recuerdos. Que ahora sea un canalla no significa que siempre lo haya sido. La gente cambia, a veces para peor». Elizabeth asintió, intentando contener una nueva oleada de emoción. Luego se aclaró la garganta y se enderezó. «Tienes razón. Tenemos que dejar de compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que pasar a la acción». «Ahí tienes a mi Liz», sonrió Patricia. «Vamos a prepararnos para reunirnos con Martin». Pasaron las siguientes horas recopilando todos los documentos que pudieran ser útiles. Elizabeth sacó fotos de los papeles del préstamo, imprimió extractos bancarios y buscó cualquier prueba del fraude financiero de Richard. Cuanto más rebuscaba entre los papeles, más se daba cuenta de lo alejada que estaba de los asuntos económicos de su familia. En los últimos años, había confiado por completo a su marido la gestión del dinero. Richard siempre había parecido fiable en estos asuntos, sistemático, sensato y capaz de planificar con antelación. En los últimos 6 meses, Richard ha retirado casi $30,000 en efectivo en pequeñas cantidades, 2 o 3,000 cada vez. Patricia se inclinó sobre su hombro, mirando los documentos. «Esto no es propio de él».
Richard siempre prefirió los pagos electrónicos, que yo recuerde. Así es, murmuró Elizabeth. Y mira esto, una transferencia de $10,000 a una empresa llamada West Star Consulting. Nunca había oído hablar de ella. Patricia sacó su portátil. Vamos a comprobarlo. Una rápida búsqueda en Internet no dio ningún resultado. West Star Consulting no parecía existir, ni página web ni listado en directorios empresariales. ¿Una empresa fantasma?, especuló Patricia. Elizabeth recordó la sonrisa irónica de Victoria. Ni en la cama ni en asuntos financieros. Quizá... Espera, dijo, cogiendo su teléfono. Buscaré la información de Victoria. Richard dijo que trabajaban juntos, pero nunca había oído hablar de ella. Intentó recordar el apellido de la mujer, pero se dio cuenta de que no lo sabía. Richard nunca los presentó formalmente. «Trabaja en Morgan & Stanley Investment, ¿verdad?», preguntó Patricia, tecleando el nombre en el buscador. La página web de la empresa era profesional y estaba bien estructurada. Rápidamente encontraron la sección Nuestro equipo y empezaron a mirar las fotos y las breves biografías de los empleados. Aquí, Elizabeth señaló una foto de Richard. Junto a él había otros directivos, pero ninguna rubia que se pareciera a Victoria. Repasaron toda la lista, más de 50 personas. Ni una sola Victoria. Mintió, susurró Elizabeth. Ella no trabaja con él, al menos no oficialmente. Patricia golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Tal vez. Elizabeth sintió que la ansiedad crecía en su interior, pero entonces, ¿por qué mintió? ¿Y qué quería decir con asuntos financieros? Continuaron su búsqueda. Era doloroso ver cómo su mundo se desmoronaba al darse cuenta de lo poco que sabía sobre su marido y sus negocios. Quizá deberíamos volver a mirar en su despacho, sugirió Patricia. Allí podría haber alguna pista. Elizabeth dudó. A pesar de todo lo que había pasado, seguía sintiéndose incómoda con la idea de violar la intimidad de Richard. Pero entonces se acordó de él en su cama con otra mujer y asintió. Vamos a ver. Volvieron al estudio y esta vez Elizabeth decidió ser más minuciosa. Examinó cada estante, cada cajón, incluso miró detrás de los cuadros de las paredes. Se rumoreaba que algunas personas escondían allí cajas fuertes. «Qué extraño», dijo Patricia, mirando un jarrón de la estantería. «¿Es una decoración nueva?» Isabel miró el jarrón chino que sostenía su amiga. Era azul y blanco, pintado con dragones y crisantemos. «Nunca lo había visto», dijo acercándose. Cogió el jarrón con las manos. Pesaba bastante y estaba claro que no era una falsificación barata. Le dio la vuelta, mirando el dibujo, y se fijó en una pequeña inscripción en la parte inferior. Caracteres chinos y una firma en latín. «Dinastía Ming, réplica», leyó en voz alta. Patricia silbó. «¿Y no recuerdas haberlo comprado?» Elizabeth negó con la cabeza. Luego dejó el jarrón en su sitio y siguió mirando a su alrededor. En la estantería encontró varios libros nuevos sobre inversiones en los que no había reparado antes. Capital extraterritorial, invertir en tiempos inciertos y diversificación de activos, métodos no convencionales. El último libro le llamó la atención, parecía sorprendentemente voluminoso. Elizabeth lo sacó de la estantería y descubrió que no era exactamente un libro. En su interior había una cavidad recortada que contenía un pequeño cuaderno encuadernado en piel. «Mira», le enseñó a Patricia lo que había encontrado. «Parece un diario». Abrieron el cuaderno. Dentro no había notas personales, sino números, columnas de números, fechas, iniciales. Algunas entradas estaban subrayadas en rojo, otras iban acompañadas de signos de interrogación o exclamaciones. «Parece una especie de diario financiero», sugirió Patricia. «Pero, ¿por qué esconderlo en un libro?» Elizabeth estudió las páginas con detenimiento. La mayoría de las entradas no tenían sentido para ella, solo números y abreviaturas.
pero entonces se fijó en una inicial que le resultaba familiar. Bo-Bubio. Bo-Babio, susurró. Victoria. ¿Cuál es su apellido?, preguntó Patricia. No lo sé, respondió Isabel, pero podría ser ella. Pasó unas cuantas páginas más y se quedó paralizada. En la última página había una anotación fechada ayer. Reunión VW plus AK. Preparar documentos para transferencia. Comprobar situación de GHJ Holdings. GHJ Holdings, repitió Patricia. A ver, ¿qué es eso? Una rápida búsqueda en Internet reveló que GHJ Holdings era una sociedad de inversiones con sede en las Islas Caimán, conocida por su implicación en varios escándalos de blanqueo de dinero. Dios mío, susurró Elizabeth. ¿Está Richard metido en algo ilegal? Como para confirmar sus palabras, el teléfono sonó de repente, haciendo que ambas mujeres se sobresaltaran. Elizabeth miró la pantalla. El número no le resultaba familiar. «Diga», contestó, intentando sonar tranquila. «¿Señora Morgan?» La voz masculina al otro lado de la línea sonaba oficial. «Soy Andrew Caldwell, del Departamento de Investigación Financiera. Necesito hablar con usted sobre su marido, Richard Morgan». Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. «Si se puede saber sobre qué». Me temo que no se trata de una llamada telefónica, señora Morgan. ¿Podríamos vernos hoy? Elizabeth miró a Patricia, que escuchaba atentamente. Tengo una reunión con mi abogado a las 2, pero puedo verla después. Le enviaré por mensaje de texto la dirección de nuestra oficina. Y, señora Morgan, hizo una pausa, sería mejor que no hablara de esta reunión con su marido. Y colgó el teléfono, dejando a Elizabeth con la sensación de que el suelo volvía a escapársele de debajo de los pies. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Patricia. «Parece que Richard tiene más problemas de los que pensábamos. Y, al parecer, yo también». Miró el reloj. Era casi mediodía. Quedaban 2 horas para la reunión con el abogado. 2 horas para intentar averiguar en qué lío se había metido su marido y hasta qué punto estaba ella implicada. Patricia se acercó y le pasó el brazo por los hombros. «No te preocupes», le dijo con firmeza. «Pase lo que pase, lo resolveremos juntas. Ahora vamos a reunir todos estos documentos para Martin. Parece que vamos a tener una conversación más larga de lo previsto». Elizabeth asintió, sintiéndose profundamente agradecida a su amiga. No sabía lo que le esperaba, pero al menos no estaba sola. Guardaron todos los documentos, incluido el cuaderno de Richard, en una gran carpeta. Antes de marcharse, Elizabeth miró la casa una vez más, como si la viera por primera vez. Muebles caros, decoración elegante, obras de arte de colección. Cuánto de todo aquello se había comprado con ganancias mal habidas y cuántos otros secretos escondía aquella casa aparentemente perfecta. «¿Lista?», preguntó Patricia, abriéndole la puerta del coche. Elizabeth asintió, aferrando con más fuerza su carpeta. El camino que tenía por delante estaba lleno de incógnitas. «Estoy preparada», respondió, pero ya no había vuelta atrás. El coche se puso en marcha, dejando atrás la casa que ayer parecía la encarnación de la felicidad, pero que hoy se había convertido en un símbolo de traición y mentiras. Al acercarse al despacho del abogado, Elizabeth notó que le temblaban las manos. Intentó calmarse respirando profundamente, pero la ansiedad no la abandonaba. Toda su vida, que le había parecido tan fiable y predecible, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Y lo peor era que no sabía qué más esperar. El despacho de Martin Weber estaba situado en un elegante edificio con vistas al río Charles. El propio abogado era un hombre delgado de unos 50 años, de rasgos afilados y mirada atenta de ojos grises que parecían no perderse detalle. «Señora Morgan», le tendió la mano para saludarla. «Patricia ya me ha hablado brevemente de su situación. Siento mucho que esté pasando por esto». Elizabeth le estrechó la mano, sintiendo la fría profesionalidad de su tacto.
Sabía que para eso se pagaba a gente como Martín, para mantener la calma y la sensatez en situaciones en las que otros perdían la cabeza. Gracias por su tiempo, dijo. No sé por dónde empezar. Empecemos por los hechos, sugirió Martín, señalando la silla que había frente a su mesa. Elizabeth respiró hondo y empezó a contarle la infidelidad de Richard, los documentos del préstamo que había encontrado, las extrañas transacciones financieras y el cuaderno. Expuso ante el abogado todas las pruebas que habían conseguido reunir aquella mañana. Martin escuchó atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno. Su rostro permanecía impasible, pero a veces enarcaba las cejas, sobre todo cuando Elizabeth mencionaba la llamada del Departamento de Investigación Financiera. ¿Dices que Andrew Caldwell? Volvió a preguntar cuando ella hubo terminado. ¿Y no especificó de qué departamento? No, solo dijo que era de investigaciones financieras. Pensé que tendría algo que ver con el banco. Martin tomó nota de nuevo. Pero también podría ser la Comisión Federal de Valores o incluso el FBI si se trata de un delito financiero grave. Elizabeth sintió que se le caía la sangre de la cara. ¿El FBI? ¿Crees que Richard? Ni siquiera pudo terminar la frase. Martin levantó una mano como para tranquilizarla. No voy a sacar conclusiones precipitadas todavía, pero las referencias a empresas en paraísos fiscales y las iniciales que coinciden con el nombre de la amante de su marido son inquietantes, sobre todo en el contexto de la firma falsificada en los documentos del préstamo. Pasó la página de su cuaderno. Hablemos ahora de los pasos prácticos. En primer lugar, debe protegerse financieramente. Te aconsejo que bloquees inmediatamente todas las cuentas conjuntas y las tarjetas de crédito. Pero eso sería como declarar la guerra, objetó Elizabeth. Richard sabría enseguida que sé algo. Ya lo sabe, le recordó Martin con suavidad. Le pillaste con su amante, y a juzgar por el hecho de que no ha venido a casa, sabe perfectamente que no estás esperando a que te dé explicaciones. Elizabeth sabía que tenía razón, pero seguía sintiendo una resistencia interior. De acuerdo, aceptó finalmente, pero ¿qué más? En segundo lugar, necesitamos reunir más información sobre este préstamo y el saldo de su cuenta. Cuando Elizabeth salió del despacho de Martin Weber, la primera tormenta de la primavera ya se cernía sobre Boston. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, presagiando lluvia. Sujetaba con fuerza entre las manos la carpeta con los documentos y consejos que le había dado su abogado. Lo más importante era actuar con rapidez, sin dejar a Richard ninguna oportunidad de ocultar bienes o mover dinero. ¿Estás bien?, preguntó Patricia en voz baja mientras subían al coche. «Parece sacado de una mala película», respondió ella. «Traición, fraude financiero, posible estafa. ¿Quién es este hombre con el que he vivido 15 años?» Patricia le apretó la mano. «Tenemos que llegar al banco antes de reunirnos con ese investigador. Martín dijo que cuanto antes bloquearas las cuentas conjuntas, mejor». Elizabeth asintió. La primera impresión había desaparecido, dejando tras de sí una fría determinación. Si Richard estaba jugando sucio, ella no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que destruyera todo lo que habían construido juntos. El coche avanzó hacia el banco. Las gotas de lluvia ya habían empezado a caer sobre el parabrisas, creando un telón de fondo surrealista para los pensamientos de Elizabeth. Recordó cómo Richard y ella habían soñado una vez con el futuro, sentados en el patio trasero de su primera casa alquilada. Entonces no tenían mucho dinero, pero eran felices. ¿Cuándo cambió todo? Y lo más importante, ¿por qué? De repente sonó su teléfono. Había llegado un mensaje de texto. La dirección de la Autoridad de Conducta Financiera de Andrew Caldwell. Stonevale Avenue 347, leyó su amiga. Eso está en el distrito financiero, no muy lejos de la oficina de Richard. Sí, respondió Elizabeth pensativa. El banco las recibió con silencio y un vacío virtual.
La mayoría de los clientes parecían haber decidido no arriesgarse con este tiempo. Elizabeth se acercó a la ventanilla, donde la recibió una joven con una placa en la que se leía Rebeca. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con una sonrisa profesional. Necesito bloquear unas cuentas conjuntas, respondió Elizabeth, sacando su DNI y sus tarjetas bancarias. Rebeca asintió. Por supuesto, es un procedimiento estándar. Tendrá que rellenar unos formularios y... También tendrá que hablar con el director, la interrumpió Patricia. No se trata solo de bloquear cuentas, estamos hablando de un posible fraude y abuso financiero. Rebeca parpadeó. Su sonrisa vaciló ligeramente. Oh, claro, dame un minuto, voy a buscar al señor Donovan. Desapareció tras una puerta con la etiqueta «Solo personal». Elizabeth miró nerviosa alrededor del banco, medio esperando que Richard apareciera en cualquier momento. «Todo va a salir bien», susurró Patricia. El señor Donovan era un hombre canoso de unos 60 años, con ojos cansados y un firme apretón de manos. Los hizo pasar a su despacho, una habitación pequeña pero acogedora con vistas al patio trasero del banco. «Señora Morgan», señaló una silla, «Rebeca me dijo que quería congelar las cuentas conjuntas por sospecha de fraude». Elizabeth respiró hondo y le contó la historia. La versión corta, omitiendo detalles personales pero haciendo hincapié en la firma falsificada del préstamo y en las extrañas transacciones financieras. El señor Donovan la escuchó atentamente, sin interrumpirla. Cuando terminó, asintió lentamente. «Comprendo su preocupación, señora Morgan. Podemos bloquear las cuentas conjuntas inmediatamente, pero en cuanto al préstamo, ¿dice que lo suscribió con Pacific Credit?» «Sí». Elizabeth sacó una copia de los documentos del préstamo que ella y Patricia habían hecho esta mañana. «Esa no es mi firma». El director del banco estudió detenidamente los papeles y luego miró a Elizabeth. «Señora Morgan, le aconsejo que se ponga inmediatamente en contacto con Pacific Credit para presentar una denuncia formal por falsificación. Se trata de un delito grave, y cuanto antes lo notifique al banco, mejor para usted». Elizabeth asintió. «Voy a hacerlo, pero ahora mismo mi tarea principal es proteger lo que queda». «Por supuesto». El señor Donovan sacó unos formularios del cajón de su escritorio. «Rellene estos documentos. Me encargaré personalmente de que el bloqueo se aplique de inmediato». Cuando terminaron con el papeleo, el señor Donovan los acompañó a la salida. «Señora Morgan», dijo en voz baja, «como banquero con 30 años de experiencia, he visto muchas situaciones como esta. Mi consejo, poco profesional pero humano, es que se ponga también en contacto con Hacienda. Si su marido está realmente implicado en un fraude financiero, es probable que sus declaraciones de la renta también contengan inexactitudes». «Gracias», susurró ella, «tendré en cuenta su consejo». Patricia y ella salieron del banco bajo un aguacero que ya había convertido las calles en pequeños ríos. Patricia abrió el paraguas, protegiéndolas a las 2 de la lluvia. «¿Y ahora qué?», preguntó mientras subían al coche. «Todavía tenemos tiempo antes de encontrarnos con el tal Caldwell». Elizabeth miró el reloj, las 2:30. La reunión era a las 4. «Pasemos por Pacific Credit», decidió. «Debería estar cerca. Quiero presentar una queja en persona por la falsificación de mi firma». Encontraron una sucursal de Pacific Credit a unas manzanas de distancia. El banco era menos imponente que el que acababan de visitar, un moderno edificio de cristal y hormigón sin mucho encanto. Dentro, Elizabeth pidió ver a alguien que pudiera ayudarla con el problema de su préstamo. «El señor Hawkins la verá ahora», le dijo la recepcionista tras una breve llamada telefónica. Robert Hawkins era un hombre joven, de mirada afilada y corte de pelo a la moda. Escuchó la historia de Elizabeth con compasión profesional. «Se trata de una situación muy grave, señora Morgan», le dijo cuando terminó.
La falsificación de una firma en documentos de crédito es un delito penal. Tendré que comprobar todos los detalles de este caso. ¿Ha dicho que el préstamo se pidió hace 3 meses? Sí, confirmó Elizabeth, por $150,000 con la garantía de nuestra casa. Hawkins siguió tecleando, con el ceño fruncido por la concentración. Sí, veo esa transacción, pero hay una peculiaridad. ¿Cuál es?, preguntó Elizabeth, sintiéndose tensa. Hawkins se echó hacia atrás mirándola con un poco de sorpresa. Apareces como cofirmante en este préstamo, pero tu firma está certificada ante notario. Aquí hay incluso una fotocopia de tu carné de identidad. ¿Qué? Es imposible. Nunca firmé esos documentos. Hawkins giró el monitor para poder ver la pantalla. La firma está certificada ante notario por Martha Johnson. Elizabeth miró el documento. Efectivamente, era su firma, o una muy buena falsificación, y una fotocopia de su carné de conducir. Yo no he firmado eso, insistió. Alguien me ha robado los papeles y ha falsificado mi firma. Hawkins parecía preocupado. En ese caso, señora Morgan, tendremos que investigar internamente. Por supuesto. Elizabeth sintió que las manos le temblaban de rabia y conmoción. Estoy dispuesta a cooperar con cualquier investigación. Necesitaré su declaración formal, dijo Hawkins, entregándole un formulario, y es posible que tenga que proporcionar muestras de su firma real para que las examinemos. Mientras Elizabeth rellenaba el formulario, su mente se agitaba. ¿Quién podría haberle robado los documentos? ¿Cómo había conseguido Richard encontrar un notario dispuesto a certificar una firma falsa? Y lo más importante, ¿qué había hecho con el dinero? Cuando terminaron el papeleo, salieron del banco. «Necesita zapatos extra para remar», intentó bromear Patricia, saltando por encima de un charco. Pero Isabel no estaba de humor para risas. Se sentía sucia, como si hubiera participado en el fraude. Alguien había utilizado su nombre, su identidad, para cometer un fraude, y ese alguien era el hombre en el que había confiado durante 15 años de su vida. «Tenemos que darnos prisa», dijo mirando el reloj. «He quedado con Caldwell dentro de 20 minutos». La oficina de investigación financiera estaba en la 15ª planta de un moderno rascacielos del distrito financiero. El guardia de seguridad de la entrada comprobó sus documentos de identidad y les indicó los ascensores. «Planta 15, despacho 1520», dijo. Mientras subían en el ascensor, Elizabeth sintió un extraño entumecimiento. Todo sucedía demasiado deprisa. Ayer mismo era una mujer normal con una vida normal. «Todo va a salir bien», le susurró Patricia, como si le leyera el pensamiento. Elizabeth asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, se enderezó y respiró hondo. Fuera lo que fuese lo que le esperaba al otro lado de las puertas de la oficina 1520, estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta. Andrew Caldwell era un hombre alto, de unos 40 años, con unos penetrantes ojos marrones y una cuidada barba. «Gracias por venir, señora Morgan», dijo mientras los conducía a su despacho. «Espero que no le importe que su amiga se una a nosotros». «La señorita Gardner es una consejera de confianza», contestó Elizabeth con firmeza. «Me gustaría que estuviera presente cuando hablemos». Caldwell asintió. «Como desee, siéntese, por favor». Su despacho era funcional e impersonal. Mobiliario estándar, unos cuantos diplomas en la pared y una decoración mínima. «Señora Morgan», comenzó Caldwell sentándose frente a ellos, «necesito hacerle algunas preguntas sobre su marido, Richard Morgan, y sus actividades financieras. Antes de empezar, señor Caldwell», dijo ella con cautela, «¿podría explicarme con más precisión quién es usted y qué tipo de investigación está llevando a cabo?» Caldwell sonrió con la comisura de los labios. «Buena pregunta, señora Morgan. Pertenezco a la Oficina Federal de Investigación, División de Delitos Financieros. Aquí tiene mis credenciales».
Le entregó una tarjeta de identificación oficial con una fotografía y el emblema del FBI. Elizabeth la estudió detenidamente y luego asintió. Gracias. Estoy dispuesta a responder a sus preguntas. Excelente. Caldwell abrió la carpeta que tenía delante. Señora Morgan, estamos investigando una serie de transacciones financieras relacionadas con la empresa de su marido, Morgan & Stanley Investment. Hay sospechas de blanqueo de dinero, fraude de valores y otros delitos financieros. Morgan & Stanley es una empresa muy respetada y de reputación intachable, dijo ella, tratando de procesar lo que acababa de oír. Caldwell negó con la cabeza. No, solo cierto grupo de empleados, entre ellos su marido. Es posible que actuaran sin el conocimiento de la dirección de la empresa. Señora Morgan, ¿le suena el nombre de Victoria Whiteman? Elizabeth se estremeció. Victoria. W. Del cuaderno de Richard. Sí, dijo en voz baja. La conocí ayer. Es la amante de mi marido. Victoria Whiteman es una antigua analista de inversiones que fue despedida de Goldman Sachs hace 3 años por sospechas de uso de información privilegiada. Desde entonces, ha trabajado como consultora para varias empresas y, según nuestra investigación, ella es una figura central en el esquema que estamos investigando. Elizabeth sintió que la sangre se le escurría de la cara. Victoria no solo le había robado a su marido, sino que lo había arrastrado a algún tipo de trama delictiva. ¿Qué tipo de trama?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Caldwell se inclinó hacia adelante. Creemos que un grupo formado por Whiteman, su marido y varios financieros más utilizó empresas ficticias para blanquear dinero procedente de operaciones con información privilegiada. Creaban fondos de inversión ficticios, captaban el dinero de los clientes y luego lo desviaban al extranjero. ¿Y usted cree que Richard? Elizabeth no pudo terminar la frase. Tenemos pruebas de su implicación, confirmó Caldwell, pero necesitamos más información. Por eso quería hablar con usted. Elizabeth se quedó de piedra. ¿Richard era un fraude? ¿Un criminal? ¿Qué quieren exactamente de mí?, preguntó finalmente. Caldwell la miró a los ojos. Cualquier información que pueda ayudarnos en nuestra investigación. Documentos financieros, registros, conversaciones que pueda haber oído por casualidad. Sabemos que su marido pidió préstamos y utilizó su firma sin su conocimiento. Esto es un delito en sí mismo. Elizabeth no apartó la mirada. Señor Caldwell, ayer me enteré de la infidelidad y las manipulaciones financieras de mi marido. Ya he bloqueado nuestras cuentas conjuntas y he denunciado a Pacific Credit la falsificación de mi firma. ¿Qué más puedo hacer? Caldwell sonrió, una sonrisa real, no profesional. Ya ha dado los primeros pasos, señora Morgan, y eso es digno de elogio, pero necesitamos su cooperación. Su marido puede intentar ponerse en contacto con usted, convencerla de que retire los extractos, desbloquear las cuentas. Puede que le prometa hacer las paces, hablar de un malentendido, cualquier cosa. Patricia, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. ¿Quiere que Elizabeth se convierta en informadora contra su propio marido? Caldwell se encogió de hombros. Yo no lo diría tan claramente, pero sí, necesitamos su ayuda para reunir pruebas contra el señor Morgan y sus socios. Elizabeth sintió que la ira hervía en su interior, no contra Caldwell, que solo hacía su trabajo, era contra Richard. ¿Cómo podía arrastrarla a semejante inmundicia? ¿Cómo podía arriesgar no solo su libertad, sino también la de ella y su reputación? ¿Qué quieres que haga?, preguntó con firmeza. Caldwell sacó varias fotografías de una carpeta y las puso delante de ella. En ellas se veía a Victoria Whiteman hablando con varias personas, hombres trajeados, todos reunidos en lugares públicos. En una de las fotos estaba con Richard, sentados en un restaurante, inclinados el uno hacia el otro como amantes.
Esta es Victoria Whiteman y sus contactos, explicó Caldwell. Y este, señaló la última foto, es Alex Crane, otro sospechoso de nuestro caso. Elizabeth miró detenidamente la fotografía. Alex Crane, ¿el AK del cuaderno de Richard? He encontrado el cuaderno de mi marido esta mañana, dijo sacándolo del archivador, y hay anotaciones sobre Buey Dubiubiu y AK. No sabía lo que significaba, pero ahora... Caldwell cogió el cuaderno con cuidado, como si fuera a explotar. Podría ser una prueba importante, señora Morgan. Déjeme echarle un vistazo. Pasó las páginas rápidamente, con el ceño fruncido por la concentración. Hay una referencia a G.H. Holdings, dijo, como para sí mismo. Luego miró a Elizabeth. Señora Morgan, nos gustaría que nos ayudara. Si su marido se pone en contacto con usted, intente averiguar más cosas sobre sus planes. No se enfrente a él, no le hable de nuestra reunión, solo escuche y recuerde. Elizabeth sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Me están pidiendo que espíe a mi propio marido? Caldwell se inclinó hacia adelante. Te pido que nos ayudes a detener una trama financiera que ha estafado millones de dólares a docenas de inversores. Y, lo que es más importante para usted personalmente, que se proteja de las consecuencias de las acciones de su marido. Elizabeth miró a Patricia en busca de consejo. Su amiga parecía preocupada, pero asintió con la cabeza como diciendo, «Es tu decisión». «De acuerdo», dijo finalmente Elizabeth. «Te ayudaré, pero con una condición. Quiero una garantía por escrito de que no se me considera cómplice en este plan». Caldwell asintió. «Me parece justo. Prepararé dicho documento. Una cosa más, señora Morgan. ¿Tiene un lugar seguro donde pueda quedarse unos días? No creo que su marido sea una amenaza física, pero dadas las circunstancias, se queda conmigo», dijo Patricia con firmeza. «Mi casa tiene buena seguridad y mi hermano, un ex agente de policía, vive al lado». Caldwell asintió, satisfecho. «Bien, aquí tienes mi tarjeta con mi número directo. Llámeme cuando quiera si se entera de algo importante o si necesita ayuda». Cuando salieron de la oficina, había dejado de llover. El cielo se había despejado y el sol poniente pintaba las nubes de rosa y oro. Elizabeth respiró hondo el aire fresco. «¿Y ahora qué?», le preguntó Patricia mientras la conducía al coche. Elizabeth levantó la vista hacia los rascacielos de Boston, que brillaban bajo la luz del atardecer. En algún lugar, entre las sombras de aquellos edificios, su marido estaba tejiendo su red de mentiras y fraudes. En algún lugar estaba Victoria Whiteman, que no solo le había robado el corazón, sino que también lo había arrastrado a una vida de crimen. «Ahora», dijo ella, entrando en el coche, «vamos a ir a mi casa para que pueda coger las cosas que necesito, y luego empezaremos a planear cómo atraparlos con las manos en la masa». Patricia arrancó el motor, lanzando una rápida mirada a su amiga. «¿Estás segura de que quieres hacerlo? Podría ser peligroso». Elizabeth sacó la tarjeta de visita de Caldwell y la miró detenidamente. «Durante los últimos 15 años viví con un hombre al que no conocía realmente. Me engañó, me mintió, utilizó mi nombre para cometer fraudes. Y ahora, si le pillan, mi reputación también quedará manchada. Así que sí, Patricia, estoy seguro de que quiero hacerlo». Volvió a guardar la tarjeta en el bolso y miró al frente, a la carretera que llevaba a su casa. «Quiero saber la verdad», añadió en voz baja, «toda la verdad, y voy a averiguarla, aunque tenga que cavar con mis propias manos». Patricia asintió en silencio mientras salía a la carretera principal. El sol seguía ocultándose en el horizonte, anunciando el final de otro día y el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Elizabeth Morgan, un capítulo lleno de peligros, misterios y tal vez justicia. La casa de Patricia se convirtió en un refugio temporal para Elizabeth durante los días siguientes.
La acogedora casita de 2 plantas en un tranquilo suburbio de Boston, rodeada de viejos arces, era exactamente lo que ella necesitaba. Un lugar donde ordenar sus pensamientos y desarrollar un plan de acción. La mañana comenzó con una llamada telefónica. El número de Richard. Elizabeth dudó, con el dedo sobre el botón verde. Luego recordó las instrucciones de Caldwell y contestó. ¿Liz? La voz de Richard sonaba tensa. He llegado a casa y no estabas... ¿De verdad esperabas que me quedara sentada en casa esperándote?, preguntó ella, intentando sonar más dolida que enfadada. ¿Después de lo que he visto? Mira, sonaba irritado, tenemos que hablar. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué? Elizabeth sintió que la ira hervía en su interior. ¿Cómo te acostaste con otra mujer en nuestra cama? ¿O cómo falsificaste mi firma en los documentos del préstamo? Silencio. Entonces, ¿revisaste mis papeles? Y pediste un préstamo a mis espaldas hipotecando nuestra casa, replicó ella. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Y por cierto, las cuentas están todas bloqueadas. Todas. Maldita sea, Liz, casi gritaba Richard. No sabes lo que has hecho. Necesito este dinero ahora. ¿Para qué?, preguntó ella, tratando de parecer ingenua. ¿Para tu nueva novia? Estos son negocios, replicó él secamente. Y Dios, Victoria no es solo una novia. Me está ayudando con un negocio importante. Liz, estoy invirtiendo en algo que cambiará nuestras vidas. 150,000 se convertirán en 1,000,000 en unos meses. Suena a estafa, dijo Elizabeth. Se llama inversión inteligente. La voz de Richard era más tranquila, casi halagadora. Victoria y yo. Fue un error. Fui un tonto. Pero este negocio es real. Desbloquea las cuentas y te lo explicaré todo. Te lo juro. Elizabeth recordó las fotos que Caldwell le había mostrado. Recordó las palabras sobre blanqueo de dinero, uso de información privilegiada y estafa a los inversores. Necesito tiempo, dijo finalmente. No puedo volver como si no hubiera pasado nada. De acuerdo, aceptó Richard claramente aliviado. Pero, Liz, no hagas ninguna estupidez. No hables con nadie de nuestros asuntos, especialmente no sobre las finanzas. ¿Por qué?, preguntó ella como si no lo entendiera. ¿Qué tiene de delicado? Solo confía en mí, insistió él. Y dime dónde estás. Iré y hablaremos en persona. Te lo explicaré todo. Estoy en casa de Patricia, respondió Elizabeth. Ahora no. Vale. Su voz sonaba ahora casi suplicante. Pero prométeme que no irás a ningún sitio ni hablarás con nadie. Mañana te lo explicaré todo. Después de la llamada, Elizabeth se puso inmediatamente en contacto con Caldwell y le contó la conversación. El agente del FBI estaba encantado. «Has hecho un gran trabajo», dijo. «Ahora sabemos con certeza que está nervioso». «¿Qué debo hacer a continuación?» «Acuerda una reunión», respondió Caldwell, «pero en un lugar público. Pondremos vigilancia y grabaremos la conversación». El plan era sencillo. Elizabeth organiza una reunión en un café del centro de la ciudad con agentes del FBI apostados cerca, listos para intervenir si fuera necesario. La tarea principal es conseguir que Richard cuente más cosas sobre la operación y las personas implicadas. Al día siguiente, Elizabeth estaba sentada en una mesa junto a la ventana del Café Regent, removiendo nerviosamente su café. Caldwell le aseguró que todo estaba bajo control. 2 agentes de paisano estaban sentados en una mesa cercana y otros 2 estaban en un coche al otro lado de la calle del café. El micrófono atado a su blusa era casi invisible. Richard apareció exactamente a las 3, vestido con su mejor traje. Parecía cansado, pero decidido. Liz se sentó frente a ella e intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Gracias por venir». «Te escucho», dijo ella con frialdad. «Explícamelo todo, empezando por Victoria». Richard suspiró. «Victoria es asesora financiera.
Me ayuda con las inversiones que no se pueden hacer a través de los canales oficiales de la empresa. Sí, había algo entre nosotros, lo hay, pero esa no es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión?, preguntó Elizabeth intentando mantener la calma. Dinero, Liz. Mucho dinero. Victoria tiene contactos con gente que sabe cómo burlar el sistema, información privilegiada, empresas en paraísos fiscales, transacciones rápidas. Ya hemos ganado casi $500,000 en los últimos 6 meses. Pero eso es ilegal, ¿no? El uso de información privilegiada es un delito. Solo si te pillan. Richard se encogió de hombros. Y no nos pillarán. El plan es perfecto. Además, se inclinó más hacia él. Todo el mundo lo hace. No todo el mundo tiene los recursos que tenemos Victoria y yo. ¿Y el préstamo de 150,000 forma parte del plan? Sí, asintió Richard. Necesitábamos el capital inicial para nuestra última operación. Liz, siento haber falsificado tu firma, pero sabía que no estarías de acuerdo. Siempre has sido demasiado correcta. ¿Y a dónde fue a parar el dinero?, preguntó ella. Richard miró a su alrededor, como si alguien estuviera escuchando, y se inclinó aún más hacia ella. GHG Holdings, en las Islas Caimán. Es un fondo de inversión que controlo con Victoria y Alex Crane. Mañana cerraremos un trato que nos traerá. No tuvo tiempo de terminar. La puerta del café se abrió bruscamente y Caldwell y otros 2 hombres trajeados se acercaron a su mesa. «¿Richard Morgan?», preguntó uno de ellos mostrando una identificación del FBI. Queda detenido acusado de fraude de valores, blanqueo de dinero y conspiración para cometer delitos financieros. La cara de Richard cambió. Sorpresa, comprensión y luego rabia. «Tú», siseó, «trabajas para ellos». «No, Richard», respondió ella con calma, poniéndose en pie. «Solo quería saber la verdad. Y ahora la sé». Los agentes esposaron a Richard y lo sacaron del café. Elizabeth permaneció sentada, sintiendo un extraño vacío en su interior. Caldwell volvió a acercarse a ella unos minutos después. «Ha hecho un trabajo estupendo, señora Morgan», dijo. «Su confesión consta en acta». «¿Y Victoria?», preguntó Elizabeth. «¿Y ese tal Alex Crane?». «También los están deteniendo ahora mismo», respondió Caldwell. «La operación va según lo previsto. Los detuvimos justo a tiempo. Pensaban retirar mañana casi $3 millones de los inversores estafados». Elizabeth asintió, sin sentir el esperado triunfo. Solo cansancio y tristeza por los años que había perdido, por las ilusiones que había tenido. 3 meses después, Elizabeth estaba sentada en el despacho de Martin Weber, firmando los papeles definitivos del divorcio. Richard se declaró culpable a cambio de una condena reducida. 8 años de cárcel en lugar de 15. Victoria Whiteman recibió 12 años. Alex Crane, 10. La estafa se reveló por completo. El dinero robado se devolvió parcialmente a los inversores. «Ya está», dijo Martin, entregándole una copia de los documentos. «Ahora es usted oficialmente una mujer libre, señorita Elizabeth Harris». Utilizó su nombre de soltera, que ella decidió devolver. «Gracias, Martin», sonrió ella, «por todo». Al salir de la oficina, Elizabeth respiró profundamente el aire fresco del otoño. Vendió su casa, pagó todas las deudas de Richard y alquiló un acogedor apartamento con vistas al río. Su vida empezaba de nuevo, sin mentiras, sin ilusiones, pero con una nueva fuerza que había descubierto en sí misma. Sonó el teléfono. Era Patricia. «Bueno, ¿lo has firmado?». «Sí», contestó Isabel. «Ahora estoy oficialmente divorciada y he cambiado de apellido». «Genial», exclamó Patricia feliz. «Pues prepárate, que vamos a celebrarlo. Ah, y por cierto, he invitado a Michael, de contabilidad. ¿Te acuerdas de él? El viudo guapo que siempre se te quedaba mirando en los eventos de empresa». Elizabeth se rió por primera vez en meses, alegremente. «Patricia, me acabo de divorciar». «¿Y qué?», replicó su amiga.
La vida continúa. ¿Quieres pasártela lamentándote por el pasado? Isabel miró al cielo, azul brillante, sin una sola nube. No, dijo con seguridad, la vida sigue, y no voy a perderme ni un solo día. Cuando Elizabeth encendió la televisión aquella noche, vio noticias de la detención de otros financieros relacionados con la trama de Richard. Un reportero estaba en la puerta del juzgado, hablando de la revelación de uno de los mayores fraudes de la década. Elizabeth apagó el televisor. Este capítulo de su vida estaba cerrado. Le esperaban nuevos días, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de encontrar la verdadera felicidad. Y esta vez sería más sabia, más fuerte y más atenta. Su teléfono volvió a sonar. En la pantalla se leía, Patricia. Con una sonrisa, Elizabeth aceptó la llamada, dispuesta a vivir nuevas aventuras en su nueva vida.